Hoy abordaremos un señor tema, pues López Obrador en la mañanera prometió ayudar a limpiar el poder judicial. Ahora sí, que se agarren y tiemblen los jueces corruptos y mañosos. Pero ¿qué va a hacer López Obrador? ¿Cómo puede el presidente del Poder Judicial, Arturo Saldívar, sacudir tanto cochinero que existe con muchos jueces? ¿Cuáles son las cosas que podemos ayudar nosotros como ciudadanía? Todo eso junto con nuestro espinoso comentario y las espinosas reacciones, aquí las veremos. Bienvenidos al Nopal Time, soy Saúl Soltero y hoy te presentamos Tiemblan jueces mañosos, AMLO limpiará la corrupción del Poder Judicial. ¿Listos? ¡Comenzamos! Mi querida familia Nopal Times, no sé si ustedes estarán de acuerdo conmigo o no, de que uno de los peores problemas en el país es la cochina impunidad, en donde el delincuente sabe que puede hacer de las suyas porque tiene un gran porcentaje de probabilidades de que no pague o no vaya al bote por sus actos. Por lo tanto, sin duda es muy importante revisar este tema a fondo, porque sí, una gran parte pues es de la propia sociedad, de tener personas que se les hace fácil irse por el camino de la delincuencia. Otra pues sí, también puede ser el Ministerio Público, la Fiscalía, pero también un gran responsable son los jueces. Y en este sentido vale la pena poner mucha atención a la siguiente pregunta. Gracias, presidente. Buenos días. Quisiera preguntarle en qué quedó el tema de las acciones que iban a tomar en el gobierno federal para ayudar al combate a la corrupción en los jueces y en el Poder Judicial. Del Senado le enviaron una carta al presidente de la Corte para plantearle la posibilidad de impulsar reformas que combatan la corrupción, el nepotismo y todo este asunto que existe en el Poder Judicial. Recuerdo que usted había planteado la posibilidad de implementar una estrategia de hablar con el presidente de la Corte sobre ese tema. Quisiera saber si ya han tomado algunas acciones en ese sentido. Wow, sin duda fue una buena pregunta en la que no se alabó ni se atacó, se preguntó sobre un tema que en realidad es preocupante o es importante. Lo único malo fue que no se paró, pero bueno, cuando fuimos a la mañanera ya se portó buena onda, no nos criticó ni despotricó como algunos otros. Pero sigamos viendo el video. Hacer que lo primero, con respeto a la autonomía, a la independencia del Poder Judicial, sí estamos pidiendo que actúen y se evite la corrupción al interior del Poder Judicial, con los procedimientos y con los órganos que tiene este poder autónomo. Y hemos estado manteniendo comunicación con los ministros de la Suprema Corte de Justicia. Y yo espero que se avance para que se limpie de corrupción el Poder Judicial, siendo muy respetuosos de que se trata de un poder, insisto, autónomo e independiente. Paréntesis marca ACME. Me llama la atención cómo en reiteradas ocasiones López Obrador dice: ojo, con absoluto respeto a la autonomía del Poder Judicial. Todos sabemos que el Poder Ejecutivo es muy independiente del Poder Judicial, al que corresponden pues prácticamente los jueces, magistrados y ministros. Y parte es bueno que así lo señale, porque López Obrador como que quiere mandar este discurso, decir: oigan señores, aquí no va a haber autoritarismos, al ser un poder diferente o independiente, vamos a apoyar en lo que esté en nuestras facultades, sin duda desde también la propia Procuración de Justicia, que aunque es autónomo, desde la propia Fiscalía se puede ayudar, sin duda también se puede ayudar en muchas otras áreas. Sin embargo, pues López Obrador no tiene esa facultad de llegar directamente a intervenir, de hacer algún mecanismo, porque pues ojo, es importante que cuide las formas y que respete la Constitución. Estamos en comunicación constantemente, la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo y otros servidores públicos que se están reuniendo. Y yo tengo pendiente con él un encuentro con el presidente de la Suprema Corte de Justicia,
que, como lo dije en una ocasión y lo repito ahora, lo considero un abogado responsable, un buen servidor público, una gente honesta. Y esto ayuda mucho. Si bien López Obrador, por ser solemne, dice que es muy honorable Arturo Saldívar, yo quiero reconocer que si bien sí tienen cuestiones muy positivas, también tiene algunos negritos en el arroz. Por ejemplo, ¿qué cosas positivas tiene la carrera larga de Arturo Saldívar? Número uno, algo positivo fue que Arturo Saldívar dijo en el caso de los chamaquitos ABC que altos funcionarios tenían que ir al bote, que sí eran responsables. Sin duda eso fue positivo. También se puede decir que es uno de los ministros de una línea progresista, por ejemplo, que está a favor de que las mujeres no vayan al bote en caso de que interrumpan. También ha emitido sentencias a favor del matrimonio igualitario. Sin embargo, por otro lado, también merece algunas críticas. Por ejemplo, en el caso de Florence Cassés, esa delincuente que todo mundo sabíamos que cometió sus fechorías, a la hora de la hora por cuestiones legaloides, la soltó así nomás por nomás, en donde se brincó por el arco del triunfo, lo que el propio López Obrador se refiere en unos minutos más tarde como que se debe buscar más la justicia que las cuestiones legaloides, o también conocidas como simples cuestiones de formas o de requisitos. No aceptamos el que haya corrupción en el Poder Judicial. Somos respetuosos de la independencia del Poder Judicial, pero cada vez que un juez libere a un presunto delincuente con elementos legaloides de forma, no de fondo, que porque está mal integrado el expediente o cualquier otra excusa, lo vamos a denunciar aquí. ¿Cómo se va a denunciar cualquier presunto delito de corrupción? Se acaba la impunidad. Wow. Lo que dijo López Obrador fue exactamente lo que hizo el ministro Arturo Saldívar, en donde él tuvo la batuta del caso de Florence Cassés. Y sí, como le decimos en el argot jurídico los abogados, que se liberó a la persona por una cuestión de forma, pero no de fondo. Es decir, por meras cuestiones legaloides, pero no por un sentido de justicia. Y ojo, nosotros estamos conscientes que López Obrador pues busca reconciliar los poderes, que exista una relación respetable. Sin embargo, pues una cosa es perdonar y otra cosa es olvidar. Creo que no debemos olvidar nosotros como sociedad muchos de los trapitos sucios que tienen todos los políticos. Pero bueno, sigamos con lo mero bueno. Dos vías. Por un lado, la vía legal, pero también es importante la denuncia pública. Ayuda mucho el que todos participemos para no permitir la corrupción, que todos denunciemos, que todos actuemos como guardianes, todos los mexicanos, todos los ciudadanos. Esto va a moderar mucho, va a hacer pensar a los que infrinjan o violen las leyes, más si son servidores públicos. Este es un punto muy importante, lo que señala López Obrador, de hacer por ambas vías esta denuncia social, porque si bien las redes sociales no son un ministerio público, pero ojo, esto no exime a que sí se presente la denuncia y de igual manera también hacer público nuestro caso en internet, en redes sociales, ante los medios de comunicación. Me llama mucho la atención cómo a veces a los youtubers nos dicen: oye, ustedes sí hablan mucho, pero hacen poco.
Sin duda, claro que eso no exime que nosotros también acudamos a presentar denuncias, que también hagamos manifestaciones de forma física, algunas protestas, pero creo que también sí es una gran labor el hecho de estar comunicando, de estar siendo portavoz de todos ustedes que nos comparten sus casos con el fin de que esos machuchones que no perdían esa honorabilidad se lo piensen dos veces para que sepan que mínimo su tatemada pública sí la van a tener. Porque ¿qué cosa es lo que sucedía? Robaban, abusaban de autoridad, de su autoridad, y ni siquiera perdían su respetabilidad. ¿Qué es lo que se decía antes? Que el ladrón era el que se robaba una gallina, el que se robaba un pavo, el que se robaba una bolsa en el mercado. Y los grandes ladrones ni siquiera perdían su respetabilidad. Es más, hasta se les ponía de ejemplo. Se les decía, no en todos los casos, pero sí a veces a los hijos, estudia para que cuando seas grande seas como don fulano, un reverendo ladrón. Eso se tiene que acabar. Entonces, llamar a las cosas por su nombre. Entonces, esto va a ayudar mucho. Andy, caramba, decirles, no seas un reverendo ladrón. Sí, aunque curiosamente a la prensa fifí no le guste que así la llamen, es bueno decir las cosas por su nombre para que mínimo nosotros como sociedad estemos conscientes, exista esta cultura de información que tanto es importante para mejorar y construir nuestro país. Por último, sobre este tema, mi querida familia Nopal Times, nosotros opinamos dos cosas. Por una parte, como abogado, apoyo completamente la iniciativa, la propuesta de López Obrador de llamar a limpiar completamente el Poder Judicial. Y ojo, no solo se los digo como conductor, no solo se los digo como analista o como su familiar y amigo de esta bonita familia. En realidad también por haber estado trabajando en el Poder Judicial se da uno cuenta que quien más tiene, que quien más dinero le da al juez como mochada, y por eso puedes ver al juez rico que tiene un carrazazo y mientras el juez pobre que no recibe dinero ahí anda todo humilde y con apuros. Desgraciadamente existen innumerables casos y casos en donde la justicia está para quien puede pagarla y por eso estamos tan mal como sociedad. Por eso me parece sumamente necesario que exista una fuerte coordinación entre las diversas áreas del gobierno y sobre todo entre la sociedad civil con el fin de acabar con esa cochina corrupción que existe en el Poder Judicial. Y por otro lado, como conclusión número 2, estoy consciente que muchas personas creen o señalan que López Obrador quiere nombrar a sus jueces, cosa que no se puede. Es propiamente el Consejo de la Judicatura, un órgano del Poder Judicial, quien hace esto. Sin embargo, yo le preguntaría a todos esos críticos que despotrican porque se quieren hacer cambios en el Poder Judicial para acabar con los jueces corruptos. En realidad están contentos como estamos, en donde señalan que incluso el 98 a 99% de las injusticias, de los delitos no se castigan. ¿Les parece bien ese camino? A mí definitivamente no, y por eso creo y estoy seguro que necesitamos hacer acciones urgentes. Pero ¿ustedes qué opinan de todo esto, mi querida familia Nopal Times? ¿Les ha pasado una injusticia o han conocido a alguien que haya tenido una injusticia por algún juez malhechor? Lo que sea que opinen, que salga su ronco pecharrelo y de sus dedillos traviesos. No se olviden de compartirlo en los comentarios. Por lo pronto, muchas gracias. Nos vemos aquí todos los días. Apreciamos que te suscribas al canal, que nos des tu valioso like, pero sobre todo que compartas todos nuestros videos y contenidos. Y recuerda, infórmate y no te dejes ver la cara de Nopal. ¡Nos vemos! Porque ustedes lo pidieron, hoy traeremos nuestra espinosa interpretación a lo señalado por el maestro Alfredo Jalife. Tatiana la bajaron, ¿no? Sí. Fue obvio que la bajaron. Su popularidad también molesta. Wow, ¿por qué dijo el maestro Alfredo Jalife que su popularidad cabrita a varios políticos de Morena? ¿Cuál es el porcentaje al que se refiere el maestro Alfredo Jalife? ¿Cuáles son las rivalidades que se han generado